Hoy nos adentraremos en un tema profundo y relevante, la abominación desoladora. Este término, que puede sonar extraño, tiene profundas implicaciones tanto en la historia como en nuestro tiempo actual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las profecías bíblicas podrían estar cumplirse frente a nuestros ojos? La Biblia no solo es un libro antiguo, es un manual para comprender el mundo en el que vivimos hoy. En medio de la agitación global y la confusión espiritual, estas advertencias antiguas son más relevantes que nunca. La abominación desoladora no se limita a un evento del pasado, es una llamada a la acción para todos nosotros. ¿Estamos preparados para reconocer las señales de los tiempos? A medida que exploramos este concepto, descubrirás cómo puede transformar tu comprensión de la fe y de lo que está por venir. Si te interesa profundizar en este tema y aprender cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida, suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Vamos a descubrir juntos cómo estas antiguas advertencias pueden guiarnos en el presente. El principio teológico. Repetición en la historia. El libro de Eclesiastés nos ofrece una verdad fundamental sobre la naturaleza humana y la historia. Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1-9. Este versículo nos invita a reflexionar sobre los ciclos de la historia y cómo los errores y aciertos del pasado pueden enseñarnos lecciones valiosas para el presente y el futuro. Es un recordatorio de que la historia no es solo una secuencia de eventos, sino que está llena de patrones que se repiten. En el contexto de las profecías bíblicas, esto significa que las advertencias que Dios dio a su pueblo en tiempos antiguos son igualmente relevantes hoy. Doble cumplimiento de las profecías. La profecía de Mateo 24 es un claro ejemplo de este principio en acción. Jesús habló de la destrucción de Jerusalén, un evento que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, bajo el mando del general Tito, arrasó la ciudad. Sin embargo, las palabras de Jesús también apuntan a un cumplimiento futuro, un juicio global que afectará a todas las naciones de la tierra. Este doble cumplimiento es crucial para nuestra comprensión. Nos muestra que las advertencias que Jesús ofreció a sus discípulos no solo eran para su tiempo, sino que también se extienden a nuestra realidad contemporánea. Al igual que los habitantes de Jerusalén enfrentaron consecuencias por su rechazo a Dios, el mundo de hoy se enfrenta a un juicio divino por su desobediencia y alejamiento de los principios bíblicos. Ejemplo actual: observemos cómo el aumento de guerras, desastres naturales y crisis espirituales en nuestra sociedad puede ser visto como un eco de esas advertencias antiguas. Las tensiones geopolíticas que surgen en varias partes del mundo hoy pueden recordarnos las guerras y los conflictos que Jesús predijo. ¿Estamos reconociendo estas señales? La historia no solo se repite, también nos ofrece la oportunidad de aprender y cambiar. Cada conflicto, cada crisis, cada acto de injusticia es un llamado a volver a los caminos de Dios y a examinar nuestras vidas y creencias. Este principio teológico nos exige una respuesta. Te invito a reflexionar: ¿cómo estás aplicando estas lecciones en tu vida diaria? ¿Estás prestando atención a los eventos que ocurren a tu alrededor y buscando entender su significado a la luz de las Escrituras? La verdadera sabiduría radica en aprender del pasado para prepararnos para el futuro. Por eso, es fundamental que no solo escuches, sino que actúes y busques una conexión más profunda con Dios. Considera cómo puedes prepararte espiritualmente para los días difíciles que se avecinan. Esto puede incluir una mayor dedicación a la oración, el estudio de la palabra de Dios y la participación en una comunidad de fe. La historia puede repetirse, pero también podemos aprender de ella y actuar con sabiduría y fe. La búsqueda de la verdad debe ser nuestra prioridad, y esto nos llevará a una relación más profunda con nuestro Creador y a un entendimiento más claro de nuestro propósito en este mundo. La destrucción de Jerusalén. Contexto histórico: en el 70 después de Cristo, Jerusalén fue arrasada por el ejército romano, un evento que marcó un hito crucial en la historia del pueblo de Israel y del cristianismo. La ciudad, que había sido el centro espiritual y cultural de la nación judía, fue sitiada durante meses, lo que llevó a una devastación total. La destrucción del templo, un lugar sagrado donde se ofrecían sacrificios y se adoraba a Dios, simbolizó no solo la pérdida de un lugar físico, sino también la ruptura de la relación entre el pueblo y su Dios.
Esta catástrofe fue vista como un juicio divino por el rechazo y la desobediencia del pueblo a las enseñanzas de Dios. Advertencias de Jesús. En su discurso sobre el Monte de los Olivos, Jesús advirtió a sus discípulos sobre la inminente destrucción de Jerusalén. En Mateo 24:1 y 2, Jesús profetizó: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas palabras fueron un claro aviso de lo que estaba por venir y sirvieron como un llamado a la acción para aquellos que escuchaban. Jesús les instó a estar atentos a las señales y a huir cuando vieran que las tropas romanas rodeaban la ciudad. Esta advertencia es un recordatorio de que Dios siempre nos ofrece oportunidades para escapar del juicio, siempre que estemos dispuestos a escuchar y actuar. Ejemplo moderno: hoy, enfrentamos crisis globales que pueden parecerse a las advertencias de Jesús. Desastres naturales, conflictos bélicos y divisiones sociales son solo algunas de las señales de que algo no está bien en el mundo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos buscando a Dios en medio de estas tormentas? Así como los habitantes de Jerusalén fueron advertidos, también nosotros tenemos la responsabilidad de prestar atención a las señales y prepararnos para lo que viene. La historia de la destrucción de Jerusalén no debe ser vista solo como un relato del pasado, sino como un llamado urgente para reflexionar sobre nuestras propias vidas. Te animo a que tomes un momento para pensar: ¿qué lecciones podemos aprender de este evento trágico? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas hoy? La preparación espiritual es vital en tiempos de incertidumbre. Pregúntate: ¿cómo te estás preparando para los desafíos que vienen? La oración, el estudio bíblico y el compromiso con una comunidad de fe son fundamentales. Al igual que los discípulos fueron advertidos, nosotros también debemos estar listos para actuar cuando se presenten las señales. La preparación no es solo física, es un compromiso diario de buscar a Dios y permanecer firme en nuestra fe. La abominación desoladora en Daniel. Definición de abominación. Antes de profundizar, es importante entender qué significa abominación. En términos sencillos, una abominación es algo que provoca un intenso desagrado o repulsión. En el contexto bíblico, se refiere a actos que son extremadamente ofensivos a Dios, especialmente aquellos que violan su santidad y sus mandamientos. Estas acciones llevan a la deshonra y a la separación de Dios. La abominación desoladora, entonces, representa la grave transgresión de la adoración verdadera y la elección de ídolos sobre el Dios viviente. Profecía de Daniel. En Daniel 9-27, se menciona que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta profecía se cumplió cuando los romanos profanaron el templo. La llegada de este príncipe es un símbolo del poder opresor que se alzaría contra el pueblo de Dios, y su acción de destruir lo sagrado es vista como una manifestación de la abominación desoladora. Causas de la apostasía. La adoración a ídolos llevó a esta calamidad. El pueblo de Israel, en su desobediencia, optó por seguir prácticas paganas que deshonraban a Dios. Esto nos recuerda la importancia de permanecer fieles a nuestras creencias y de no permitir que influencias externas nos desvíen de la verdad. La apostasía no es solo un fenómeno histórico, sino una advertencia constante sobre los peligros de alejarnos de la palabra de Dios. Ejemplo actual en nuestra cultura, muchas ideologías intentan desplazar la verdad de Dios. Ya sea a través de la secularización o del materialismo, estamos viendo un resurgimiento de prácticas que van en contra de los principios bíblicos. ¿Estamos permitiendo que esto suceda en nuestras vidas? La respuesta a esta pregunta es crucial, ya que el desvío de la verdad puede llevar a la desolación espiritual. Si quieres fortalecer tu fe y protegerte de estas influencias, asegúrate de suscribirte para más contenido edificante. Mantente informado y empoderado en tu camino espiritual. Pregúntate: ¿qué acciones estás tomando para asegurarte de que tu adoración y tus creencias estén alineadas con la verdad de Dios? La búsqueda constante de una relación auténtica con Él es vital para evitar caer en la trampa de la apostasía. Es un compromiso diario que requiere oración, reflexión y el deseo de crecer en la fe. El papado y la apostasía. Ascenso del papado. Tras la caída del Imperio Romano, el papado emergió como una potencia dominante en Europa. La Iglesia Católica comenzó a asumir un papel central no solo en lo espiritual, sino también en lo político. El Papa se convirtió en una figura de autoridad que podía influir en reyes y gobiernos, lo que le otorgó un poder sin precedentes.
Esta consolidación de poder transformó la estructura de la Iglesia y la hizo un actor clave en la política europea. Consolidación de poder. En el año 538 después de Cristo, el Papa recibió el apoyo militar de los emperadores romanos, lo que le permitió establecer su dominio. Durante siglos, el papado utilizó este poder para promover una versión distorsionada del cristianismo, que a menudo contradecía las enseñanzas de Cristo. Esto incluye la invención de doctrinas como la intercesión de los santos y la veneración de imágenes, que desviaron a los creyentes de una relación personal con Dios. Este periodo estuvo marcado por la mezcla de política y religión, donde los líderes eclesiásticos a menudo tomaban decisiones que afectaban la vida de millones. Influencias negativas. La Iglesia, bajo el papado, impuso leyes y prácticas que no se basaban en la Escritura. Las indulgencias, que permitían a los fieles comprar el perdón de sus pecados, son un ejemplo emblemático de cómo se abusó del poder eclesiástico. Este enfoque mercantilista de la fe llevó a un periodo de gran corrupción y desilusión entre los creyentes. La manipulación de las Escrituras para justificar la autoridad papal fue una de las causas que llevaron a la Reforma protestante. Persecuciones y apostasía. La Inquisición romana fue uno de los periodos más oscuros en la historia del cristianismo, donde millones de cristianos fueron martirizados por sus creencias. Este ataque sistemático a la fe genuina de Cristo y la manipulación de las Escrituras para controlar a la población llevaron a la apostasía generalizada. La persecución de los fieles se justificó como un medio para preservar la pureza de la doctrina, pero en realidad fue una traición a los principios fundamentales del cristianismo. Ejemplo moderno. Actualmente, vemos un ataque a las creencias cristianas. Algunos gobiernos y culturas intentan silenciar la voz de los creyentes, promoviendo leyes y normas que son contrarias a la enseñanza bíblica. Esto nos lleva a cuestionar, ¿estamos preparados para defender nuestra fe en un mundo que se opone a ella? Si este contenido te inspira, comenta cómo has defendido tu fe y suscríbete para aprender más sobre cómo hacerlo eficazmente. Es crucial que, como comunidad de creyentes, estemos unidos y apoyemos a aquellos que enfrentan persecuciones por su fe. Reflexiona sobre cómo la historia del papado y la apostasía puede enseñarte sobre la importancia de permanecer fiel a tus creencias. Considera las decisiones que tomas cada día y cómo éstas pueden influir en tu vida espiritual. La búsqueda de la verdad es una responsabilidad personal que cada uno de nosotros debe asumir. La abominación en el tiempo del fin. Profecías del tiempo del fin. A medida que avanzamos hacia el futuro, las profecías bíblicas nos advierten que la abominación desoladora volverá a ser un tema central en los últimos días. En Mateo 24, 15-16, Jesús dice, cuando, pues, veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Esta advertencia no solo es una referencia histórica, sino que también anticipa eventos futuros que se asemejarán a lo que ocurrió en Jerusalén. Cumplimiento de la abominación. La historia indica que habrá un tiempo en que las leyes de Dios serán desafiadas de manera abierta. Esto incluye la posible imposición de leyes dominicales que obliguen a las personas a rendir homenaje a un sistema que se opone a la verdad de las Escrituras. Esta es una forma moderna de la abominación desoladora, donde se intentará silenciar la voz de los creyentes y promover un sistema de adoración que no está en línea con la verdadera fe cristiana. Ejemplo actual. Hoy, ya estamos viendo tendencias en las que se presiona a las personas para que conformen sus creencias a las normas culturales, lo que puede ser un precursor de las dificultades que enfrentaremos en el futuro. ¿Estamos preparados para mantener nuestra fe en medio de estas presiones? La cultura de hoy a menudo valora la conformidad sobre la convicción, lo que puede llevar a muchos a comprometer sus principios. Las advertencias sobre la abominación desoladora en los tiempos del fin son un llamado a la preparación y a la vigilancia. Te animo a examinar tu vida. ¿Estás firme en tu fe? ¿Te estás preparando para los desafíos que vienen? Si estás listo para profundizar en este tema, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Considera involucrarte en un estudio bíblico más profundo, en el que puedas fortalecer tu comprensión de la palabra de Dios y cómo se relaciona con los tiempos actuales. La oración y la búsqueda de la guía del Espíritu Santo son fundamentales para mantenerte firme en la verdad. Reflexión final.
Síntesis de enseñanzas. A medida que concluyes este análisis de la abominación desoladora, es esencial recordar que las profecías bíblicas no solo son advertencias de lo que está por venir, sino que también son un llamado a la acción para todos los creyentes. La historia de la salvación es un relato continuo que se entrelaza con nuestras vidas diarias. Nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe firme en medio de las adversidades y de estar alertas a las señales que nos rodean. Versículo de bendición. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Número 6, 24-26. Esta bendición es un recordatorio de la presencia constante de Dios en nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos a medida que navegamos por los desafíos del mundo moderno. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en futuros estudios. Queremos escuchar tu opinión, así que deja un comentario y comparte tus pensamientos sobre la abominación desoladora. Tu participación es crucial para nuestro crecimiento juntos. No olvides activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Juntos, exploraremos más sobre la palabra de Dios y su aplicación en nuestras vidas. La preparación espiritual y el fortalecimiento de nuestra fe son esenciales en estos tiempos críticos.